Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Hoy es un día muy especial porque hemos de contar con la presencia de una docente de la Facultad de Medicina. Ella es experta en el área ginecológica. De hecho, es profesora titular de ginecología. Y con ella hemos de tener el placer de abordar un tema muy importante, el de la anticoncepción. La persona que nos va a acompañar es la profesora doctora María Virginia Centellas Ortiz, quien ya está en el set y a quien voy a presentarles enseguida, después de que vayamos a ver este sector que tanto nos interesa, el sector de FMENT Informa. Amigos, la Facultad de Medicina permanentemente realiza actividad y en este caso la carrera de enfermería en días pasados tuvo a bien invitar a especialistas extranjeros en la taxonomía Nanda-Niknak, que es habitual usar en la formación precisamente de alumnas de la carrera de enfermería. Por favor, vean ustedes la nota. Y hemos venido en esta oportunidad para desarrollar con los docentes de la Escuela de Enfermería de la UMSA un seminario taller sobre proceso enfermero Nanda, Niknok, que son las taxonomías que hasta hoy están desarrolladas en la disciplina para administrar el cuidado de enfermería. Es muy importante porque son los desarrollos teóricos y prácticos que tenemos que en el mundo se están echando a andar y se están poniendo en práctica, entonces nosotros no podemos ser ajenos a este desarrollo. Y bueno, paralelamente en Argentina, en Bolivia, hemos ido haciendo ciertos desarrollos y estuvo la posibilidad de compartir estas experiencias y desarrollar más herramientas para los docentes, sobre todo para la enseñanza de la enfermería. En realidad está el convenio por el Grupo Montevideo de Universidades, donde la licenciada Miriam Vargas ya tuvo una estancia en nuestra universidad durante una semana. Ella nos visitó y ahí estrechamos lazos, vimos los desarrollos que cada una de las escuelas estaba realizando y estuvo la posibilidad de que yo los acompañara en el desarrollo de este taller por algunos desarrollos que habíamos hecho en Argentina. Así que bueno, en el marco de este proceso es que estamos aquí. Y la idea es seguir aún estrechando lazos académicos de Hermandad Latinoamericana para seguir desarrollando la enfermería. He venido al taller con una expectativa muy grande de poder introducir dentro de nuestra currícula lo que es este programa de la Nanda Niknok. Entonces esa ha sido mi gran expectativa de estar en este lugar. Este curso, la verdad es que es muy importante porque es parte del trabajo de la enfermera, ¿no? Entonces, en mejorar un poco de lo que es la formación profesional y para que puedan aplicar los cuidados de forma efectiva en el paciente. Creo que ha sido de bastante ayuda. Estamos iniciando este taller y lo veo con mucha expectativa en cuanto al aprendizaje que vamos a tener. Somos 3 colegas que estamos participando en este taller de unificación de criterios en relación al lenguaje enfermero. A nosotros nos ha parecido muy interesante este taller, ya que la actualización permanente es cada día, ¿no? Y el beneficiado es el paciente, porque una vez que unificamos criterios y trabajamos en base a lo que es la ciencia en los cuidados de enfermería, el paciente es el que se siente más atendido, el que se siente más confortable con los cuidados, y especialmente el hecho de trabajar en un equipo hace que nosotros ampliemos los conocimientos y obviamente
trabajemos en base a las nuevas tendencias tecnológicas y a los nuevos conceptos de enfermería que van saliendo, porque todo es dinámico, ¿no? Las nuevas teorías son dinámicas y esto de la taxonomía Nanda Niji, ¿no?, es muy relevante ahora en nuestra profesión porque es un marco referencial para brindar cuidados de calidad. El objetivo que me trae a esto es fortalecer y enriquecer los conocimientos que tengo con el único objetivo de aplicarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje para coadyuvar a las alumnas y a las colegas. Con el objetivo de aplicar estos también para fortalecer y mejorar la atención a los pacientes que tenemos. En esta nota ustedes van a poder observar parte de una conferencia muy importante que se desarrolló en la facultad respecto de la historia y la creación de la Facultad de Medicina. Los organizadores y participantes han de explicarnos muy brevemente en qué consistió este evento. Vayamos a la nota, por favor. Se va a celebrar una conferencia patrocinada por la Academia Boliviana de Historia de la Medicina, con el objetivo de resaltar la historia de la medicina, más que todo la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Mayor de San Andrés se enorgullece de recibir a estas personalidades que hacen un continuo estudio de la historia médica, la historia médica que se desarrolla en nuestro país, los cuales en ocasión de celebrarse su congreso anual nos van a visitar en el Museo Iconográfico de nuestra querida facultad, que va a jugar un rol importante en sus 184 años de fundación. En estos días estamos participando del 15º Congreso de la Academia Boliviana de Historia de la Medicina. Este es un congreso bianual. En esta ocasión se va a elegir a la nueva directiva y se dedica esta academia a la investigación histórica nacional e internacional del quehacer médico. Uno de los más representativos académicos de nuestra institución, el doctor Rolando Costardús, es el fundador y organizador de este museo iconográfico que se encuentra en nuestra facultad y al cual vamos a visitar en el motivo de este congreso. Voy a mencionar una breve lectura de un trabajo de otros académicos, el doctor Walter Arteaga, respecto de la fundación de la Sociedad Boliviana de Historia de la Medicina, que luego en el año 2004 se convirtió en la Academia Boliviana de Historia de la Medicina. Amigos, después de estas notas, permítanme ir, por favor, a un pequeño corte. En instantes vuelve la programación de TVU. UMSA Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UMSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UMSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. Continúa con la programación de TVU. Amigos, en el set se encuentra nuestra invitada, la doctora María Virginia Centelles Ortiz, quien es ginecóloga y docente titular de la Cátedra de Ginecología, con quien vamos a compartir
los siguientes 45 minutos. Pero antes de ello, permítanme saludarle a la doctora Centellas. Doctora Centellas, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes muchas gracias por haberla hecho, pero además es una forma de apoyar la labor de la universidad, que es llegar no solo a los estudiantes, sino a la población en general. Es muy bueno tener una oportunidad de comentar temas que están en boga, ¿no? Gracias, doctora. Amigos, como habíamos señalado, vamos a hablar de la anticoncepción en términos generales. Para entrar en contexto, le comento, mi querida doctora, y le recuerdo al auditorio que en la sesión anterior hablamos de los compromisos que había asumido el país con otros países justamente para cumplir ciertas metas. Estas fueron metas del milenio llamadas, donde efectivamente se hacen una serie de compromisos en el área de la salud, pero uno de los compromisos es mejorar las coberturas y acceso justamente a los métodos anticonceptivos por parte de la población. Por otro lado, para recordar simplemente, también se comprometen a hacer todos los esfuerzos para disminuir en un 75% la mortalidad materna, que dicho sea de paso, es la más alta de Sudamérica. Y así hay otros compromisos, como la lucha contra el cáncer, especialmente que afecta a la mujer, me refiero al cáncer cervicuterino y al cáncer de mama, entre otros. Entonces, mi querida doctora, hemos de hablar por ello mismo de la metodología o de la anticoncepción en general. Pero para entrar en materia, ¿por qué nos hace el favor de decirnos cómo debemos entender la anticoncepción o la metodología anticonceptiva? Bueno, a ver, para que uno tenga que tomar una decisión, tiene que estar informada. Por lo tanto, anticoncepción es elegir una manera de prevenir un embarazo no deseado. Para elegir correctamente esta manera, pues tiene que saber lo básico de cómo funciona un ser humano, una mujer, y por qué no, en el hombre también hay métodos. Y una vez que tenga una idea correcta de lo que quiere hacer, entonces optar por un método, y los médicos pues estamos al servicio para brindar el método que necesite. En las líneas estratégicas de salud existe el capítulo de prevención del embarazo con especial incidencia en el adolescente y en el joven que está justamente en esta etapa de formación. Correcto, lo que acaba de decir, doctor, es muy importante. Fíjense, contra todo lo previsto, los embarazos en la adolescencia y los partos en mujeres adolescentes han aumentado dramáticamente. Sí. En algún momento nosotros hablamos de la repercusión de un embarazo en una chica especialmente tan joven como menor de 20 años, pero de ello no hablaremos ahora. La metodología anticonceptiva, por supuesto, con énfasis debiera llegar a la juventud, pero absolutamente también a todas las parejas que así deseen, individual o en pareja, deciden esto. Pero bueno, para, como usted ha dicho, mejor comprender, ¿por qué no hacemos referencia cómo es el ciclo menstrual, le llamaremos, tiene otros nombres, de la mujer, para que entremos en contexto? Ya, empecemos por cómo una mujer comienza esta etapa de poder reproducirse. Una mujer inicia alrededor, en nuestro medio, a partir de los 11 hasta los 15 años es la etapa normal en que por primera vez va a menstruar. Ahora, una vez que empieza a menstruar, nosotros ya sabemos que no solamente tiene útero, tiene matriz la mujer, también tiene ovarios. Y los ovarios son los que van a producir las hormonas que la mujer necesita para poder embarazarse. Este ciclo, este tiempo entre sangrado y sangrado es el famoso ciclo menstrual. Yo cuando doy clases les digo a los estudiantes, nuestra mejor amiga es la menstruación, porque la menstruación nos dice si estamos a tiempo, si estamos retrasados, si podemos sospechar un embarazo, y es la que nos consuela y nos alegra la vida o nos deprime cuando queríamos un embarazo y no llega.
esta menstruación se va a producir siempre y cuando el ovario funcione adecuadamente. Si el ovario funciona, el ovario va a producir 2 hormonas. La primera hormona va a producir los primeros 15 días y la segunda hormona los segundos 15 días. Por lo tanto, entre menstruación y menstruación deben haber entre 28 a 35 días de tiempo. Cualquier sangrado antes sería bueno consultarlo, o cualquier sangrado con mucho retraso sería bueno analizarlo. Pero, ¿qué sucede? Una mujer que conoce su ritmo, que sabe que menstrua cada cierto tiempo, y una mujer inteligente, y en esta época todos los jóvenes, estamos en la era de la globalización, deben saber que lo que se anota en el calendario es el primer día del sangrado. A partir de ahí nosotros podemos definir cuando estamos en riesgo, por ejemplo, y si sabemos cuando estamos en riesgo, tomaremos decisiones informadas. O usamos un método y no le hacemos caso al riesgo, o usamos un método natural respetando esos días de riesgo que tenemos. Correcto. Para sintetizar un poquito, en un ciclo de 28 días, doctora, comenzando el primer día con el primer día de la menstruación, sí, más o menos, ¿qué día ovula una mujer? El día 14, o sea, a medio mes. Pero, por favor, esto están viendo jóvenes, para las jóvenes, no significa que una mujer que es súper reglada, que viene cada 28 días, el día 14 sea la ovulación, si es que esos días ella tiene causas de estrés, por ejemplo, un examen, o tiene un disgusto con la pareja, o se ha peleado con los papás, o ha cambiado de lugar de vivienda. Eso produce estrés y eso puede demorar un poco el funcionamiento del ovario. Por eso es que nosotros decimos el día 14, pero les damos a las muchachas 3 días antes y 3 días después, cualquiera de estos 6 días, cualquier momento, pues el ovario va a liberar el óvulo, que es la semilla, y esta semilla va a esperar 24 horas a que llegue una semilla del varón y pueda ser fecundada. Correcto. Aclarando además, amigos, que un óvulo normalmente solo tiene como 24 horas. 24 horas. Sí, de somos vida, muy específicas. De vida, además, con capacidad de ser fecundado, Sí, ¿cierto? sí. Entonces, no es que uno pueda embarazarse cualquier día del mes, sino precisamente este día. Pero como dijo bien la doctora, no ocurre el mismo día cada ciclo, puede variar en algunos días y esto hay que tomar en cuenta. En contraparte, doctora, los varones también tienen que tener una expresión de su funcionamiento normal, ¿no? De su aparato reproductor. Sí. Y se calcula que más o menos después de unos 5 días de abstinencia, una eyaculación puede contener alrededor de 300 millones de espermatozoides, suficientes, más que suficientes para lograr una fecundación si hay coincidencia. Exacto. Pero esto es como chiste, ¿no? Nosotras necesitamos una semilla que espera 24 horas. Ustedes con 300 semillas para que hay una gente. Exactamente. Pero, ¿cuál es la ventaja de ustedes? ¿Qué hace un varón? Fabrica semillas cada 72 horas, toda su vida. En cambio, la mujer no. La mujer nace con un número X de semillas y esos óvulos que van a ser fecundados, pues cuando ya llega la menopausia, pues los que no lograron ser fecundados, pues se van a reducir, se van a secar, atrofiar y se acabó. Pero nosotras no podemos fabricar. En cambio, los varones sí tienen, o sea, son privilegiados, pues, en todo tiempo. No creo que definitivamente. Siempre jóvenes. Es verdad, amigos, precisamente por ello, la vida reproductiva de las señoras, o de las damas, mejor dicho, más o menos se calcula en 35 años en promedio. Ese tiempo puede tener naturalmente la posibilidad de un embarazo. Y eso está definido por lo que ha dicho muy bien la doctora Centelles, el número de óvulos que tiene al nacer o al comenzar, mejor dicho, su adolescencia, esta chica o esta dama. Habitualmente hay en ambos ovarios
alrededor de unos 400.000 óvulos y cada mes más o menos se gastan 1.000. De tal manera calculan ustedes y van a ver que más o menos 35 años hay de vida reproductiva. Y como decía muy bien la doctora, los hombres en cambio, mientras las mujeres agotan este capital, los hombres siempre pueden ir produciendo reemplazo teóricamente de forma indefinida. Entonces, cuando se encuentran estos dos gametos, semillas, como dice la doctora, se espera una fecundación. En conocimiento de esto básico, doctora, es que se han generado los métodos anticonceptivos, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo clásicamente se han estado dividiendo esta diversidad de métodos para evitar un embarazo? Naturalmente, reitero, métodos que pueden ser utilizados por la dama, por el caballero, pero idealmente por ambos, o en acuerdo por ambos, porque es una responsabilidad de dos, pues, ¿no es cierto? Exacto. Y permítame decir algo más abusivamente. En muchos otros programas anteriormente dijimos, Dios, la naturaleza, nos privilegió a los humanos. Nos dotó de una cierta inteligencia que al parecer muchas veces ni nos damos cuenta que la tenemos. Y es que podemos tener relaciones sexuales o solo para gozar de placer o para buscar descendencia. Si esto uno sabe, cuando va a tener una relación sexual, debe tener clarísima la figura, de tal manera que ya no tendría que caber la expresión de que o no esperaba, o no sabía, o no quería. Definitivamente es algo que está, desde nuestro punto de vista, clarísimo, y prefiero pecar por redundancia que por omisión, y perdón, porque ahora sí volvemos al tema. Doctora, se dividen clásicamente en métodos tradicionales o naturales y otros modernos, ¿no es cierto? ¿Qué opinión tiene usted? A ver, hay algo que la gente tiene que saber, tiene que entenderlo, porque así va a poder discriminar y elegir lo que en conciencia quiera. Y es que la mujer no se embaraza en la matriz, o sea, no es el útero el que va a recibir donde va a haber la fecundación. Todo joven, toda mujer joven, todo estudiante debería saber que el problema de la fecundación, si hacen de cuenta que yo soy la matriz y estas son mis manos, en medicina estas son las trompas. Y yo tengo unas manos y estoy apoyada en el ovario, entonces el ovario libera la semilla y yo la agarro. Y espero en mi mano a que llegue la semilla del varón, el esperma, y me fecunde. Y cuando ya he fecundado, cuando ya esto es una célula diferente al padre y a la madre, recién empieza a ser llevada a la matriz o al útero y ahí va a desarrollar. Por lo tanto, los métodos anticonceptivos conocen esto, se conoce esto, y cuando nosotros decimos que hay métodos naturales y artificiales, hay algunos artificiales que evitan que el ovario libere óvulos. Por lo tanto, nunca va a haber el paso y va a haber la fecundación. Hay otros métodos que no les importa que haya fecundación porque preparan un terreno específico en la matriz que va a impedir que este huevo que ya es nuevo, o sea, esta semilla fecundada, este nuevo ser, cuando llegue, pues no encuentre un buen ambiente y obviamente no pueda anidar y se despida, ¿no? O sea, se lo elimine. La mayoría de las personas no se enteran de eso porque ese puntito no les explican. Pero los métodos naturales tienen también sus peros, porque es cierto que uno debe conocer su cuerpo para optar por un método natural, pero depende mucho de la comunicación de pareja, porque si yo sé que hoy estoy en mis días peligrosos y resulta que mi marido tiene qué sé yo, está muy estimulado o quiere celebrar, o se siente, o no le importa, uno tiene que aquilatar a veces qué es más importante, yo o la pareja, o el construir algo, y entonces pues se corre el riesgo, ¿no?
pero una pareja que esté bien comprometida con métodos naturales, pues va a lograr el éxito, definitivamente lo va a lograr. Y una pareja que no esté comprometida con nadie, pero quiera certeza y no quiera tener problemas, conociendo solamente cuáles son los días de peligro y conociendo más o menos cómo es que uno se embaraza, puede optar por un método natural de lo más sencillo y no embarazarse jamás. Muy bien, amigos, creo que hemos introducido el tema perfectamente y ahora lo desarrollaremos a plenitud. Sin embargo, les pido por favor previamente que vayamos a un corte. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo crees? ¿Tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. Continúa con la programación de TVU. Bien, amigos, hemos de seguir conversando con la doctora Virginia Centellas sobre la anticoncepción. Doctora Centellas, tenga usted la amabilidad de describirnos, orientarnos sobre los métodos llamados naturales. Por favor. Ya, los métodos naturales se basan, se fundamentan en cómo funciona el cuerpo. Yo les había dicho al principio, el ovario es el responsable de producir hormonas. Óvulos también, ¿no? Obviamente, óvulos también. El ovario es el que guarda todas las semillas de la mujer, las almacena y va a madurar un número de ellas para que cada mes una pueda perfectamente madura ser expulsada, captada por la trompa y fecundada. Con este concepto, con este principio, ¿en qué se basan los métodos naturales? El hecho de que existan hormonas en el cuerpo van a hacer, por ejemplo, que los últimos 15 días la temperatura del cuerpo se eleve un poquito en las mujeres, una miseria, pero una mujer que quiere hacer este método, pues se va a tomar la temperatura y se va a dar cuenta cuando la temperatura ha subido que ya está en fase estéril y que no se va a embarazar. La otra expresión que tiene la presencia de hormonas en el cuerpo es que la matriz el cuello de la matriz empieza a producir moco. Y en eso se basa el famoso método del Billings, que es la estrella de la anticoncepción natural para la Iglesia Católica. El Billings no es nada más que el que las mujeres no necesitan introducir nada a la vagina, simplemente los días de riesgo, o sea, los días, nos pondremos del 10 al 20, esos 10 días del medio, vayan chequeando cuando van a orinar y pujan un poquito, si eliminan algo. Si no eliminan nada, no pasa nada, están secas. Pero la mujer es como la tierra, cuando está mojada es fértil. Y los días cerca al día 14, el 12, 13, 14, 15, 16, la mujer está francamente mojada y elimina
una flema que parece clara de huevo. No necesitan introducir nada a la vagina. El moco cervical. Exacto, ¿verdad? Basta hacer un poco de esfuerzo después de la micción y van a ver cómo sale un moco, pero abundante, como clara de huevo. Esos días son extraordinariamente peligrosos para embarazo. O sea, ahora, la que quiere embarazarse, esos son los días bendecidos para que se embarace. El problema es conocerse a uno mismo, darse el tiempo de saber cómo uno funciona. Y eso es algo que lo postergamos, siempre nos autopostergamos. El otro método que parecería que no fuera común, corriente, pero es algo que en consulta recibimos mucho cuando hacemos estas preguntas de que cómo se ha cuidado, es el coitus interruptus que realiza el varón. La retirada. La retirada, o sea, ya va a eyacular y chao, ¿no? Sale. No es muy seguro, por si acaso, porque ya hubo antes una eliminación escasa, pero ya hubo eliminación de semen. Por lo tanto, no es el más seguro y sin embargo, en nuestra cultura popular es probablemente el más utilizado. Son los 3 métodos, digamos, con base demostrable científicamente, pero existe el cuarto método en que las pacientes son ellas dicen, yo cuento los días, 10 días sí, 10 días no, punto. ¿Cuáles son los 10 días sí? Los 10 días antes de la menstruación y los 10 días después de la menstruación. Yo a las estudiantes, cuando hablamos de este tema en clase, yo les digo, ¿quieren tener certeza? Solo contando los días, una semana antes de la menstruación es el único periodo en que es absolutamente estéril, porque ellas mismas se dan cuenta que son súper secas, ¿no? Esos son los métodos naturales. Correcto. Que están al alcance de cualquiera y que debe reconocer también el varón cuando la chica decida no tener relaciones sexuales. Si no se lo va a preguntar directamente, simplemente respetar que ella tendrá motivos para tomar esa decisión. Amigos, creo que hay que dejar claro algo más. El método de la temperatura que ha señalado la doctora se suele combinar con el método de ritmo de los días fértiles. En una mujer que tiene 28 días de ciclo, de duración del ciclo, es posible aplicar aquello con cierta precisión. Es decir, uno puede dividir simplemente en 9. Los primeros 9 días puede tener relaciones, comenzando con el primer día de la menstruación, los siguientes no, y los últimos 8 o 9 sí. Pero este método no sirve, como también lo dijo la doctora Centelles, si hay variación en los ciclos. Hay personas que tienen ciclos cada 28, 30, 32, 34, 35 días, y en ellas definitivamente este método no va a funcionar. Doctora, para concluir esta área, se dice que el 24, 25% de falla existe en cualquiera de estos métodos en promedio. Tiene que ver indudablemente con lo que también ha señalado usted, la disciplina y la cooperación de la pareja, pues, ¿no es cierto? De hecho, un coito interrumpido seguramente debe ser el peor método, por lo que ha señalado la doctora. Y a lo mejor un buen Billings, o sea, un método del moco cervical bien aplicado, puede ser el que más se aproxime a lo ideal. En todo caso, no son métodos absolutamente confiables. Por eso quedan como una opción a lo mejor de relaciones esporádicas o cuando uno tiene ciertas convicciones que le impide utilizar otros métodos, ¿verdad? Entonces creo que coincidimos más o menos 20-24% de falla en términos generales. Bueno, si es problema de religión, de conciencia, y quieren usar un método natural, no se equivoquen. Una semana antes de la menstruación es la única semana estéril 100%, sin Correcto. Riesgo. Ahora, para eso tiene que ser disciplinada, tiene que conocer cuándo empieza su menstruación. Porque si a veces van a la consulta, ¿cuándo hace su última? Uy, no era el 18, no era, ay, no se acuerdan. Y eso ya no depende de los médicos, pues. Exacto. Fíjense ustedes, amigos, para hacer un buen cálculo del método de ritmo,
se deben controlar al menos los últimos 6 periodos menstruales. Hay que anotarlos debidamente. Y el médico va a hacer el cálculo aritmético y le va a aconsejar en algún caso hasta cuándo tener relaciones, desde cuándo no tener y cuándo poder reiniciar. Y comprenderán ustedes que cuanta más variación hay, más grande es el espacio en el que no hay que tener relaciones sexuales, cosa que no siempre funciona entre los jóvenes. Pero qué bueno que lo ha señalado, porque esta es una alternativa real, vigente, y que además muchas señoras se obligan a usar por el prejuicio de sus maridos. Y acontece que aquí vuelvo a ratificar lo señalado. La mujer es dueña de su cuerpo y de sus decisiones. Qué bueno que definan entre dos las cosas que entre dos van a hacer. Pero, por favor, uno no puede imponer al otro. Entonces estarían violentando sus derechos sexuales. Así de simple. Y no quiero retroceder en otros conceptos que los hemos vertido precedentemente porque el tiempo se nos va a acabar. Doctora, sin embargo, hay otros métodos que son un poco más seguros, le llamaremos, y están en el área de estos métodos modernos, para no decir artificiales o cualquier otro nombre. Fíjese usted, parece que el DIU, el dispositivo intrauterino, es un método bastante aceptable y aceptado y bastante seguro también. ¿Por qué no nos habla del dispositivo intrauterino? Bueno, el dispositivo intrauterino es una T, es un aparatito de plástico con un revestimiento metálico que se introduce a la matriz. ¿Qué va a hacer este dispositivo? Va a crear un ambiente hostil en el interior de la matriz, va a crear un cierto grado de inflamación. Además, va a evitar que ese moco del que yo estaba hablando antes, que hay días en que es terriblemente líquido, y va a hacer que ese moco no sea muy adecuado para el esperma. Sí, exacto. Ahora, yo siento mucho, yo entiendo la posición de todo el mundo, pero yo lo que siento mucho es que no se le da a la gente la información correcta. Para mí, en mi concepto y en todo lo que conozco, a la té de cobre es muy segura, cierto, es muy segura. ¿Por qué es segura? Porque fuera de crear un ambiente hostil, de crear un moco inadecuado, produce microaborto cuando ha existido una fecundación, porque este huevo llega al útero y va a haber un ambiente que no puede acogerlo, no lo puede acunar y se va a expulsar. Y la gente no se da cuenta, no se entera, porque no tiene más que 2 o 3 días de retraso menstrual, ya digamos una semana, y una menstruación un poco más fuerte y se acabó. La ventaja del dispositivo es que puede permanecer la té de cobre 3 años, lo ideal es cambiarla cada 3 años, pero normas internacionales dicen que 5 años, perfecto, no pasa nada. Ahora dicen 12, doctora. Ahora, yo soy una persona muy pragmática. Si yo dejo dejamos estos vasos aquí y resulta que el medio ambiente tiene pues partículas de polvo, yo qué sé. Yo les digo a los estudiantes, es como una planta, una maceta, yo la dejo en el jardín y todo el tiempo voy limpiando el jardín, pero lo que está debajo y al lado no lo voy a poder limpiar. Con el tiempo eso va a cubrir, a eso se llama incrustación. Sí. No es que el dispositivo se introduce, sino que es cubierta por tejidos. Yo entiendo que por marketing se diga 12 años, ok, 12 años. ¿Quién nos garantiza que ese tejido endometrial que se renueva cada mes no va a ir poco a poco cubriendo y después va a ser muy difícil retirarlo? Eso lo vemos en el hospital, lo vemos con alguna frecuencia. Mandan tercer nivel, ¿por qué? Porque no han podido retirarlo. ¿No? Claro. Yo le digo, el dato es de la OPS. Exacto. No creo que quiera No, marketear yo nada. sé. Pero está bien. Lo importante es que usted ha señalado que al menos 3 formas hay de acción. Sí. Se hablan de otras más que ni vale la pena comentar, ¿no es cierto? Exacto, porque Por ni ejemplo, se quedan en la memoria. Inmovilizan a los espermatozoides, lentifican a la mujer su progresión, etcétera, etcétera.
De hecho, con la aclaración última que usted hizo, es un método seguro. Sí. ¿Qué tasa de falla tendrá? Tenemos datos de que es el 2 por 1000. Es bastante poquito, ¿ah? Sí. O sea, de 1000 pacientes, 2 se van a embarazar, o sea, con té de cobre, y van a llegar a tener un embarazo normal. Porque una cosa que tiene que quedar claro es, mujer que tiene una té de cobre y se embaraza, ok, no le afecta en nada al embarazo, ni al producto, ni a nada. Ese es su índice, su rasgo de falla, apenas 2 mujeres en 1000. En conclusión, amigos, este es un buen método, pero como siempre, la elección la hace la paciente previa consejería de su médico, de su proveedor. Debe saber lo que la doctora ha señalado y debe saber quiénes no pueden utilizar el método, en qué circunstancias uno se obliga a retirar, qué se espera como probables molestias más que complicaciones, en fin, toda una consejería que va a permitir que la señora, en total conocimiento del método, de su acción y de sus inconvenientes, pueda o no optar por este. Cualquier método debe necesariamente previamente ser conocido por la paciente mediante una consejería. Amigos, creo que esto está claro, y para seguir conversando vamos a pedirle primero que tenga la amabilidad de esperarnos un poquito. Vamos al corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. Continúa con la programación de TVU. Amigos, continuemos conversando con la doctora Virginia Centellas, profesora titular de la Cátedra de Ginecología de la Facultad de Medicina. Doctora Centellas, uno de los métodos que revolucionó prácticamente los últimos 70 años han sido los métodos hormonales. Y yo recuerdo cuando aprendí que habían dosis muy grandes de tabletas, más tarde aparecieron los inyectables, ahora están los implantes, pero en general a lo mejor todos tienen una base de acción. ¿Por qué no nos comenta, por favor? Ya, cualquier método hormonal lo que hace es evitar que el ovario funcione. Definitivamente el ovario no puede madurar óvulos, no puede, la mujer es estéril, o sea, no tiene semillas para fecundarse. Y sí, yo también he aprendido a unas dosis estrambóticas de hormonas que gracias a la tecnología y al avance de la medicina cada vez son muchísimo más pequeñas. Y lo más importante es que de acuerdo a el tipo de paciente, de cliente, el tipo de la calidad del organismo de esa persona, hay diferentes compuestos hormonales. No es lo mismo darle X hormona a una mujer que tiene acné, que a una mujer que es obesa, que a una mujer o a una muchacha que no tuvo hijos. Que no tuvo hijos nunca. O sea, cada médico debe conocer a su paciente y elegir juntamente el mejor método anticonceptivo. Pero el principio es ese, evitar que el ovario funcione, o sea, se lo deja descansando, durmiendo, y solamente se tienen hormonas que van a permitir una vida súper normal, pero en cantidades muy bajas.
y como habíamos hablado de en qué momento la mujer es fértil, y estamos hablando de métodos hormonales, solamente como una cuñita, decirles que la píldora del día siguiente es un método hormonal. Por lo tanto, si sabemos qué días estamos en peligro, solo esos días se la puede tomar. Estamos viendo muy mal uso de esa píldora del día siguiente, porque resulta que vienen con alteraciones del ciclo, y cuando uno averigua, se arrepienten cada vez que tienen sexo, sin importar los días, y eso está mal. Lo que ahora usted que acaba de conoce, decir, doctora, perdóneme que le interrumpa, es vital. La gente parece que no lee o no entiende. Usted ha dicho, solo cuando uno tuvo relaciones sexuales, en días de riesgo, le llamaremos así, bueno, se obliga a tomar. Sí. Más aún si es que fue forzado el asunto. Pero no es para cualquier relación de cualquier día. Y esto es lo que están haciendo los jóvenes hoy. Sí, y los ginecólogos tenemos que enfrentar consultas por alteraciones del ciclo, y a veces hay tanto abuso de esta famosa píldora, porque ya les digo, los jóvenes son así, se arrepienten a cada rato, que realmente logran alteraciones en el funcionamiento del ovario que son muy difíciles revertirlas. Así es. También hay que señalar que el médico o el proveedor hace la consejería correspondiente, sí, y explica a la gente quiénes no pueden utilizar. Gente, digamos, muy especial, porque la restricción es mínima, pero vale la pena que conozcan absolutamente todas estas gentes. Por ejemplo, una señora con insuficiencia hepática no es pues posible que utilice este método para exagerar la nota, ¿no es cierto? Exacto. Pero otras personas, la mayoría de ellas seguramente sí. Hay algo más. Hablando de métodos hormonales, estamos hablando de píldoras anticonceptivas. Entonces, esas se deben tomar cada noche. Así es. No tiene sentido, y eso tienen que entender las jóvenes, me olvidé esta noche y no, mañana me tomo en la mañana y en la noche. Eso no funciona así. Eso, tienen que leer la letra chica de la posología, no funciona así. Y la otra forma de dar hormonas a las personas es con los implantes, que ahora son muy cómodos, se necesitarán 3 minutos para colocar un implante, y las mujeres están protegidas por 3 años y no tienen forma de embarazarse, porque lo que hemos hecho ha sido anular al ovario por 3 años con cargas muy poquitas de orden diaria al ovario de que no funcione. Entonces así se logra tener 3 años seguros sin embarazo. Usted ha dicho algo muy importante, doctora. La falla generalmente es humana, no del fármaco. Sí. Y entonces, fíjese usted, un fármaco que en teoría debía tener 98% de seguridad, para decirlo menos, termina teniendo 91%, 92% por la falla humana, exacto, por el olvido, por no tomar la misma hora, etc. Por eso es sumamente importante, amigos, que el uso de cualquier método siempre sea asesorado por un médico, porque de esto van a hablar súper abundantemente y van a saber cuál es el mejor método para la persona, porque no se puede generalizar. Ya no es el tiempo en el que el médico dice esto para ti, no. Es el consenso entre la usuaria y el médico mínimamente que hace que se elija el método, si se lo elige. Doctora, también hay otros métodos muy importantes, son los de barrera, que también han sido ampliamente difundidos, ¿no? El condón, por ejemplo, hasta históricamente tiene realmente una connotación enorme. ¿Qué nos puede decir? Cada vez que hablamos de condón, yo me acuerdo de Woodstock. Pero bueno, para mí, personalmente, no existe mejor método que el condón. Yo sé que van a protestar todos los varones aquí presentes, pero ¿cuál es el punto? Para que yo use un método de barrera, por lo menos tengo 30 segundos para pensar si voy a tener sexo, si quiero tenerlo, si lo voy a aceptar. Por lo menos hay algo que me permite disfrutar mi decisión. Segundo, tenemos en el hospital donde yo trabajo, que es el hospital de referencia de la universidad, el Hospital de la Mujer, tenemos un promedio de 3 embarazos ectópicos, o sea, de 3 embarazos en un lugar que no es el correcto, que no es en la matriz, por semana. ¿Qué quiere decir eso? Que el tener relaciones sexuales, yo tengo la píldora, el implante, yo uso este método, yo qué sé, perfecto, jamás voy a tener embarazo.
pero me puedo contagiar infecciones. Y eso es lo que está pasando. Hay actividad sexual totalmente irresponsable porque están evitando el embarazo. Tenemos 3 ectópicos por semana y tenemos un índice impresionante de lesiones precursoras de cáncer por HPV, que es el virus que produce cáncer, en jovencitas. No estoy hablando de mujeres ya en plena edad reproductiva, no, en jovencitas. De hecho, hace 2 meses hemos tenido un cáncer prácticamente inoperable invasivo en una mocosa de 23 años. Sí. Entonces, los métodos de barrera para mí son doble protección. Primero, no se embarazan y segundo, no se contagian nada. Ese para mí es, digamos, y eso que soy católica y teóricamente no debería hablar de métodos de barrera, pero mi conciencia es para mí, para cómo me comporto yo. Pero yo no puedo invadir, no puedo modificar lo que otras personas o criticar lo que otras personas quieren. Por eso es que les digo, si los jóvenes van a elegir un método y quieren súper seguridad, ok, tomen píldoras si quieren, no hay problema, usen té de cobre, no hay problema. Pero si no quieren infecciones, no quieren ectópicos, no quieren cáncer, por favor, usen también condón. Doctora, sin embargo, yo creo que hay algo más que señalar. Cada uno de los estantes y habitantes de este mundo que pretenden disfrutar de su sexualidad tienen que saber que una relación sexual al margen del embarazo puede conllevar otros problemas. Lo hemos señalado y lo reiteramos. Por ejemplo, las famosas ITS, infecciones de transmisión sexual, donde hasta el virus de la hepatitis B está incluido. Ni que una cantidad de virosis. El virus que provoca grandemente el cáncer cervicuterino está allí ubicado. El VIH está incluido. Otro tipo de infecciones también. Entonces, amigos, definitivamente, el tener relaciones sexuales conlleva una serie de responsabilidades, por supuesto. No se puede tener relaciones sexuales sin pensar en estos otros aspectos que son relevantes y pueden ser trascendentales en la vida futura, especialmente la gente joven. Esto también se trata en la consejería. Y yo coincido con usted, doctora, es un muy buen método este. Sin embargo, hay prejuicios sobre él y naturalmente es la pareja la que ha de decidir, o en última instancia la mujer, que es la que en términos también generales sufre las consecuencias. Doctora Centellas, fíjese usted, quisiéramos hablar más del tema, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerle por su participación y quiero comprometerla para que en una siguiente oportunidad sigamos detallando y abundando sobre estos métodos que deben ser de conocimiento de toda la población boliviana, hombres y mujeres, pero fundamentalmente las damas, porque en ellas recae increíblemente el peso mayúsculo de los desaciertos que se pudieran cometer. Doctor, yo le agradezco profundamente la posibilidad de decirles a los jóvenes, queremos tener juventud en 50 años, queremos jóvenes que lleguen vivos a los 50 años, pero si no tienen cuidado, un VIH en nuestro medio no es fácilmente, no nos da mucha supervivencia, honestamente. El cáncer no es justo, no es un castigo de Dios, es simplemente el resultado de una actividad sexual irresponsable. Y finalmente, una mujer que ha perdido una trompa por un ectópico y como sigue siendo irresponsable en su actividad sexual, pues presenta un otro ectópico y pierde la otra trompa. ¿Qué le queda? Le queda si alguna vez quiere ser, o sea, definitivamente no va a poder embarazarse, va a tener que hacer fertilización in vitro, va a tener que hacer métodos súper caros. La pregunta es, ¿vale la pena? Si tenemos información oportuna, pero usémosla, o sea, la tecnología nos da tantas posibilidades realmente, y siendo una población universitaria, yo creo que deberíamos reflexionar sobre esto y decir, bueno, yo quiero vivir la vida loca perfecto, pero ni contagio ni me contagio. Yo creo que eso es básico. Muchas gracias, doctora. Distinguidos amigos,
Esto es todo lo que hoy podemos hacer. Les agradecemos mucho por su atención y deseamos sinceramente que tengan un lindo fin de semana junto a la familia. Que Dios los bendiga y hasta la próxima oportunidad. Buenos días.